Entonces, quiero que se tomen unos segundos para pensar qué palabras se le vienen a la mente cuando pensamos o recordamos la epidemia del COVID y cómo lo vivimos con nuestras mamás embarazadas. Este ejercicio lo traté de hacer con mis colegas y dentro de las palabras que se nos vienen a la cabeza cuando tratamos de recordar y que todavía estamos viviendo esta pandemia, de las cosas que se nos vienen a la cabeza es ventilación mecánica, ingreso a UCI, tromboembolismo pulmonar, preeclampsia, anticoagulación, falla respiratoria. Y es un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy. Cuando uno hace la revisión, y esto es algo que como que llama la atención de que en 2 años, del año 2020 al 2022, hay más, si uno busca en PubMed embarazo y COVID, más de 7.000 publicaciones. Entonces un poco se marea uno de tanta información. Y cuando uno busca además mortalidad materna y COVID, más de 700 publicaciones. Así que vamos a tratar de hacer un resumen de qué es lo que encontramos. Este es un gráfico actual de cómo está el COVID en el mundo. Esto es de hasta la semana pasada y aquí se ven en amarillo cómo ha sido el impacto de la infección por COVID en América, el amarillo. Perdón. Bueno, ¿qué sabemos un poco de COVID y embarazo? Cuando se hacen screening universal, esto es un estudio que fue de los primeros que salió en el New England en el año 2020, vemos que alrededor de un 3 a un 20% al momento del parto están contagiadas con la enfermedad. Pero lo importante es que la mayoría de esas pacientes son asintomáticas. Y solamente un 1 o un 2% van a ser pacientes con síntomas, cuando uno hace un screening universal. Sabemos también que las embarazadas son más susceptibles a presentar complicaciones, que lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Hay varios estudios que demuestran que en aquellas pacientes embarazadas, en comparación con pacientes no embarazadas, tienen hasta 3 veces más riesgo de admisión a UCI, hasta 3 veces más riesgo de uso de ventilación mecánica, incluso de ECMO, y 1.7 veces más riesgo de muerte materna. En distintas partes del mundo se han realizado distintos estudios para evaluar cómo se fue desarrollando esta enfermedad. Este es un estudio bastante importante publicado en el JAMA Pediatrics, que es el estudio del Intercovid, que aquí se juntaron más de 18 países, más de 45 hospitales, y lo que buscaba evaluar cuál era la comparación entre pacientes embarazadas con COVID y pacientes sin COVID. Y lo que destaco aquí es que las pacientes, se ve como borroso, las pacientes embarazadas con COVID tienen hasta 5 veces más riesgo de admisión a UCI, 3 veces más riesgo de uso de ventilación mecánica, hasta 22 veces más riesgo de muerte materna y de distrés respiratorio. Así que sabemos que nos va peor con las embarazadas. Este es otro estudio de Estados Unidos, 17 centros, también publicado en el JAMA, que más de 14.000 pacientes, estos estudios durante el 2020, lo que vieron ellos también es bastante similar a lo anterior. Cuando ocupaban un outcome compuesto de morbilidad y mortalidad materna, principalmente en admisión a UCI, riesgo de hemorragia, riesgo de preeclampsia, había un riesgo relativo aumentado casi 1.5 veces, para muerte un 0,2%, que lo voy a ver un poquito más adelante, síndromes hipertensivos 1.5 veces, admisión a UCI 3 veces, o sea, esto se repetía y se repetía en distintas partes del mundo. ¿Qué pasa en Latinoamérica? ¿Ya? En Latinoamérica, cuando hice la revisión, lo primero que me llamó la atención fue un llamado de Brasil, que entre febrero y mayo del 2020 ellos describían que
con angustia, en el fondo describían que ya llevaban 20 muertes maternas, que el 80% era posparto y que la mayor comorbilidad de estas pacientes era la presencia de asma materno. Y esto es un estudio mexicano con más de 13.000 pacientes que describen una tasa de muerte, o sea, el número de muertes maternas en 176. Y aquí en este estudio hacen un análisis muy interesante sobre la disparidad de nuestros países de Latinoamérica con los otros países europeos, por ejemplo, o Estados Unidos. Ellos vieron que el COVID grave o la muerte materna se asociaba principalmente a diabetes pregestacional, a pacientes de mayor edad, a pacientes con obesidad, que es un problema bastante importante en nuestra población, y enfermedad renal crónica. Y que la vulnerabilidad descrita como el difícil acceso a la atención de salud aumentaba en un 88% el riesgo de muerte por COVID. Poco para mostrarle qué nos pasó a nosotros en Chile. Este es un registro de 1.200 pacientes durante el año 2020, entre enero y diciembre, o sea, claro, febrero y diciembre del 2020, 1.200 pacientes, y las dividimos en 3 grupos. En el grupo 1, pacientes con COVID pero asintomáticas. El grupo 2, pacientes con COVID con COVID leve. Y el grupo 3, en pacientes con COVID grave. Tuvimos en ese tiempo 3 muertes maternas asumibles a infección por COVID. Y dentro de las cosas que destacan en nuestra revisión, a diferencia de los otros estudios, un poco como para agregar algo distinto, que el parto prematuro, en las distintas, independiente de que sea un COVID leve, acá tenemos que el parto antes de las 37 semanas, un 14%. Habitualmente en Chile la tasa de parto prematuro es alrededor de un 8%. Entonces, en aquellas pacientes asintomáticas igual hubo un mayor riesgo de parto prematuro espontáneo y eso aumentaba hasta un 30% en pacientes con COVID grave. Entonces, nos vemos enfrentados a distintas realidades. Nuestra realidad en Latinoamérica no es lo mismo que las realidades en otros países. Entonces, cuando uno evalúa como mortalidad lo que está descrito en los estudios que vimos que en Estados Unidos la mortalidad era un 0,5%, el estudio de el Intercovid, la mortalidad un 0,2%, y el estudio de México, 1,5%, o sea, 10 veces más. Entonces, ¿cuáles son las limitantes o cuáles son lo que nosotros tenemos que vernos enfrentados? Principalmente a la falta de acceso a los sistemas de atención, la falta de infraestructura básica. Nosotros tenemos en Latinoamérica una población con menor educación y además con calidad y características de la vivienda deficiente. ¿Qué pasa con el COVID grave? No solamente hablamos de mortalidad, porque agradecemos que la mortalidad dentro de todo pero no fue una de las causas más importantes de muerte materna en estas épocas, pero aumentó la mortalidad materna. Cuando hablamos de COVID grave, que estos serían los near miss al final, que al final eso sí fue lo que aumentó considerablemente. Espero que lo vean bien porque se ve muy borroso. Ok. Bueno, un poco para describir, este es solamente un ejemplo de cómo nos fue a nosotros con pacientes con COVID grave. Tuvimos 28 pacientes en UCI. Antes de COVID era anecdótico tener una paciente para nosotros en una unidad de cuidados intensivos, pacientes con preeclampsias graves, por ejemplo. Pero tuvimos pacientes intubadas, tuvimos pacientes en prono. No tuvimos nosotros en nuestro hospital muerte materna por COVID, pero sí tuvimos muerte materna por atraso de la atención, pacientes que no consultaron. Tuvimos 2 muertes maternas. Del punto de vista aquí lo que destaco principalmente es la comorbilidad. Son pacientes que ingresan a UCI, son pacientes que tienen mayor obesidad, tienen mayores comorbilidades, son hipertensas crónicas, diabéticas y con antecedentes de asma.
Y lo otro también importante es que el COVID grave aumentaba la interrupción del embarazo. Entonces, como factores de riesgo, que es lo que está descrito en la mayoría de las publicaciones, obesidad y sobrepeso es un factor de riesgo importante, la presencia de asma, hipertensión arterial, diabetes pregestacional y la no vacunación. De hecho, todas las pacientes de nuestra serie, ninguna estaba vacunada. Ahora en Chile, ¿cuándo fue que más nos complicó la vida? Principalmente fue aquí. ¿Por qué lo destaco? Es porque esto fue a principios del año 2021. A principios del año 2021 empezó la vacunación en Chile, en febrero del 2021. Y las pacientes embarazadas no estaban dentro de las pacientes, o sea, candidatas a vacunación, porque no se sabían bien los riesgos que tenía la vacunación. Por lo tanto, hubo un retraso en la vacunación en el COVID. Y nosotros como Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología nos juntamos con los distintos hospitales del país. Hicimos un llamado al Ministerio de Salud. Juntamos 28 maternidades, que fue una encuesta para decir cuántas pacientes el día de hoy están hospitalizadas en su hospital en UCI o hospitalizadas por COVID. De las 28 maternidades, no todas en Santiago, sino varias en regiones, entre 1 de marzo al 15 de abril, con un total de 7.638 partos, habían en ese momento, en ese periodo, 386 pacientes embarazadas hospitalizadas por COVID, pero de aquellas 30% estaban en la UCI, o sea, un tercio de estas pacientes estaban internadas en UCI y casi un 60% con ventilación mecánica. Entonces, era alarmante. Y el principal llamado para nosotros es, por favor, vacunen a nuestras embarazadas. Este es un gráfico de la semana pasada, cuando traté de actualizarlo lo más antes de venir para acá, es de cómo va la vacunación en el mundo, ¿ya? Y es satisfactorio saber que en Latinoamérica, al día de hoy, casi todos están por lo menos con al menos una dosis de vacunación. Y es aquí que les quiero mostrar un poco cuánto cambia o cuánto ha cambiado la vacunación en esta morbimortalidad materna. Pocos estudios todavía, los principales todos son de este año, del impacto en la morbimortalidad materna al realizar vacunación en nuestras pacientes. ¿Qué es lo que se vio? Esto es un estudio publicado recientemente en julio del 2022, que las pacientes al ser sometidas a vacunación tienen menor riesgo de infectarse por COVID, tienen menor riesgo de presentar COVID grave y mortalidad materna, y disminución hasta un 74% de necesidad de intubación e ingreso a una unidad de cuidados intensivos. Y no solamente beneficio en la morbimortalidad materna, sino también para los niños. Los niños, en sus primeros días de vida, no pueden tener acceso a la vacunación. ¿Qué pasa con los niños de esas madres vacunadas? Lo que vemos aquí en este gráfico es que en rojo están las pacientes en el fondo que no estaban vacunadas, y en el color más claro es las pacientes que sí recibieron vacunación en dosis plena. Entonces se vio que en aquellas pacientes vacunadas, los niños, o sea, los bebés hasta los 2 meses de vida, tenían la mitad riesgo de admisión de unidad de cuidados intensivos, menor riesgo de hacer COVID grave, menor riesgo de uso de ventilación mecánica, invasiva y no invasiva, y uso de drogas vasoactivas. Y además, si es que recibían la vacunación, aquí para que destaquemos que también lo mismo, en los niños, en el fondo tenían menor necesidad de ingreso a UCI en estos niños. Por lo tanto, hemos visto que vacunación tiene tanto efectos en la morbimortalidad materna y en estos niños recién nacidos de madres vacunadas. ¿Cuáles son las recomendaciones actuales? La Sociedad Internacional de Medicina Materno-Fetal, esto es un llamado de septiembre de este año, habla que por favor, en fondo, vacunemos a nuestras pacientes, que está recomendada, y además que está recomendado recibir el booster
y a cualquier edad gestacional. Que eso también es importante, porque muchas veces, ¿qué es lo que nos pasa? Pacientes se quieren vacunar, llegan al consultorio, a la atención primaria, no, es que cómo se va a vacunar, qué le va a pasar a su bebé. Así que eso también es importante, que nosotros educar a nuestras pacientes y también a todo el personal de salud. 2 palabras de preeclampsia y COVID. Se ha descrito un síndrome preeclampsia-like en COVID. Esto es un síndrome que es poco frecuente, alrededor de un 1%, un 1 o un 3% de las pacientes con COVID grave podrían hacer este preeclampsia-like syndrome. Esta es una publicación del estudio del grupo de Valdebrón, que describen esta preeclampsia-like. Y en general es un símil preeclampsia, pero que se cede una vez que la enfermedad del COVID ya está controlada. Pero se mejora el COVID, pero la disfunción placentaria continúa. Se ha visto, hay estudios de placentas que podrían tener una inflamación. El COVID provoca una inflamación generalizada y eso también podría afectar a la placenta. Por lo tanto, en este estudio de revisión de preeclampsia de este año del New England, solamente para mostrarles que factor de riesgo para preeclampsia está incluido la infección por COVID. Por lo tanto, no nos olvidemos de esas pacientes y sigámoslas el resto del embarazo. Esto es para mostrarles cómo nos fue con mortalidad materna en Chile. Íbamos súper bien en disminución de mortalidad materna. Esto es mortalidad materna hasta el año y esto es mortalidad materna hasta los 42 días. Y vino la pandemia 2020, se duplicó, 22, 30, y ahora estamos mejorando un poco. Y en general, este aumento de mortalidad materna no necesariamente está dado por infección por COVID, sino principalmente por otras patologías de complicaciones maternas, no COVID, que aumentaron por la falta de consultas o por el retraso de las consultas. Hay efectos también en la morbimortalidad no COVID. Hay este estudio, este fue publicado el año 2021, que es una revisión sistemática y un metaanálisis sobre qué es lo que pasó con las otras patologías en este periodo. Se vio que había mayor riesgo de preeclampsias severas, parto prematuro y óbitos fetales, que el retraso en la atención lleva a mayores complicaciones y que habría una diferencia abismante entre países de alto nivel socioeconómico y bajo nivel socioeconómico. Hay también mayor muerte perinatal, mayor morbilidad materna, mayor riesgo de embarazos ectópicos rotos y, muy importante, que esto es algo que nos afectó, yo creo que a todos, es el deterioro en la salud mental. ¿Qué hemos aprendido entonces de esta pandemia? Que las embarazadas son población de mayor riesgo. Muy importante, no retrasar la solicitud de imágenes. Mando a la paciente a rayos, por favor, fírmeme la vida de que usted sabe que no le va a pasar nada a su bebé. No retrasen, eso es importante, la educación al todo personal de salud, de estar todos en la misma página, que necesitamos en el fondo solicitar imágenes, porque uno de los mayores riesgos, sobre todo de COVID grave, es el tromboembolismo pulmonar, y de hecho la mayoría de las muertes maternas fueron secundarios a tromboembolismos pulmonares. Así que no retrasar el uso de imágenes. Aprendimos también que la tromboprofilaxis es necesaria, el embarazo por sí solo es un estado procoagulante, este estado proinflamatorio de COVID aumenta considerablemente el riesgo de tromboembolismo pulmonar principalmente. Importancia de usar corticoides, los protocolos con dexametasona para el uso en pacientes con COVID grave. Lo que se usa es dexametasona, por lo tanto lo que sugerimos es que las primeras 48 horas sean en rango de dosis que además nos sirva para madurez pulmonar de esos bebés y después seguir con el protocolo. Que el prono es posible embarazada, se han creado cojines especiales para embarazadas que tienen como un orificio en el centro para poder en el fondo poner la barriga y poder monitorizar por el lado a las pacientes. Considerar también importante el momento de la interrupción según la condición materna y fetal.
para disminuir, como hablaba ayer una doctora de los neonatólogos, estas interrupciones iatrogénicas y partos prematuros tardíos. La vacunación es la respuesta, para que pasemos de pandemia, que todavía nos definimos como pandemia, a una endemia. Y ojalá podamos tener familias felices, porque que falte la madre es algo que afecta no solamente a la sociedad, a la familia, y sobre todo si hay familias que son monoparentales, imagínense el impacto que es para esos niños la pérdida de sus madres. Gracias.